Bueno, pues nada, pues mira, vamos a hablar sobre el teorema de Bolzano. No me o sea, voy a ser muy poco purista, voy a ser muy poco técnico, ¿no? voy a ser muy poco matemático y muy poco riguroso, ¿vale? Porque ahora mismo ya como sé que te vas a quedar conmigo porque sé que me amas, ¿vale? Ya nos meteremos, y sí que nos vamos a meter muy a fondo con el rigor que hay detrás, ¿vale? De estos teoremas, ¿vale? Pero te voy a decir teorema de Bolzano, y ya está. No te voy a decir ni a qué grupo de teoremas están establecidos, ni muchas más cosas de esto. Simplemente te voy a decir que el teorema de Bolzano es un teorema excesivamente sencillo de entender y brutalmente útil, pero vosotros decís o pensáis o creéis que no sirve para absolutamente nada. Y es brutalmente útil, pero tiene unas pequeñas sutilidades muy interesantes. El teorema de Bolzano, como todo teorema en matemáticas, es algo que sabemos que se cumple sí o sí, siempre y cuando las condiciones se cumplan. Y el teorema de Bolzano tiene dos condiciones. Two conditions, ¿vale? La primera condición es que la función ha de ser continua en un intervalo cerrado. Y ojo, tiene que ser continua, y cuando nosotros nos referimos a continua es que también tiene que ser conexa. Es decir, dentro de este intervalo tiene que tener dominio pleno, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si yo hiciese referencia a f de x es igual a 1 partido x y quiero hacer el estudio de su continuidad, esa función diríamos que es continua, ¿vale? Pero Edu, pero en cero no existe. Vale, es que cero yo no lo voy a mirar porque no es continua en cero. O sea, no es ni continua en cero, ni discontinua en cero, ni nada en cero. ¿Por qué? Porque cero no pertenece a su dominio, ¿vale? Por mucho, tú en el cole tendrás que decir, sí, presenta una discontinuidad de salto infinito en cero. Déjalos, si quieren ser subnormales, que sean da igual. Yo soy matemático, punto, y yo sé de lo que hablo, ¿vale? Continuidad es simplemente que veamos que la función existe, límites laterales, en un entorno, en todos los puntos de su dominio. Cero no está en su dominio, por lo tanto no puedo hablar de continuidad ahí, ¿vale? Es como cogerte y decir feliz cumpleaños cuando no es tu cumpleaños, no tiene sentido, ¿vale? Pues lo mismo es. Entonces, bueno, pues es continua, sí, es continua, pero, la cosa cambia cuando nosotros le damos un intervalo. Porque nosotros es continua en su dominio y no tenemos que decir en su dominio porque ya se sobreentiende. Pero cuando nosotros le damos un intervalo, la cosa cambia. Porque el concepto de continuidad ya engloba y coge el concepto de conectividad, que sea conexa, ¿vale? Es decir que esta función es continua en el intervalo, yo que sé, menos 3, 3, esto ya es decir una mentira. ¿Por qué? Porque el 0 está dentro del intervalo menos 3, 3. Sí. Y claro, como no pertenece al dominio, entonces ya no podemos decir que esta función sea conexa en 0, porque no es conexa. Entonces ya se interrumpe la continuidad. Diríamos que presenta una discontinuidad en 0. Pero no acabas de decir que la función no es continua en 0, sí, pero es que ahí hay dos matices. Una cosa es que la función no sea continua y otra cosa es que la función presente una discontinuidad. Dices, hostia, Edu, si dices que es lo mismo. No es lo mismo, ¿vale? Sí que es cierto que en nuestro lenguaje pues puede parecer que sea lo mismo, pero es lo mismo que, por ejemplo, decir dirección y sentido. Nosotros utilizamos dirección contraria, sentido opuesto, y es teóricamente lo mismo en nuestro lenguaje, pero no es lo mismo. Una cosa es presentar una discontinuidad y otra cosa es que sea discontinua, ¿vale? Pero bueno, que estos son matices que en clase a ti, pues, que no les van a importar a los profes. Yo lo digo porque luego iréis a la facu, bueno, tú no, porque tú vas a enfermería y en enfermería pues conocí a una chica tan guapa, enfermera, el otro día, en el gremi, increíble. Yo dije, pues que eres enfermera, lo siento, ya no, pero bueno. Entonces, pues nada, pues esto tiene que ser continua en un intervalo cerrado, ¿vale? Continua y conexa, ¿vale? Pero claro, ahí ya lo coge todo, así que continua en un intervalo cerrado. De hecho, te voy a contar otra cosa.
yo hasta no hace mucho, y de hecho el vídeo más icónico que yo tengo del teorema de Bolzano, del cual yo me sigo sintiendo orgulloso, yo decía algo que estaba mal. Yo ya tenía la carrera, para que luego digan, no, tú continúas aprendiendo, da igual cuántas carreras tengas. ¿Vale? Yo voy a tener 3 carreras dentro de un año, lo que tarde, y soy más tonto que una piedra. ¿Vale? Ya está. No te determina la cantidad de chapitas que tengas en el uniforme, no determina lo que eres ahora, determina lo que hiciste antes. Ya está. Entonces, pues yo cogí y decía, lo de que sea continua en el intervalo cerrado es una tontería, porque tiene que ser continua. En algún lado, en el que te interesa, pero tiene que ser continua. No. Porque entonces incluiría esto. Incluiría que esto, pues sí, esto es continuo, pero no cumpliría Bolzano. Entonces poner intervalo cerrado sí que es muy importante. Y yo en aquel vídeo, nunca lo he visto, nunca lo he revisto en ese vídeo, pero me acuerdo perfectamente que yo siempre decía, lo de la continuidad cerrada, esto no interesa, no importa. O sea, no importa, da igual que sea en el cerrado, en el abierto, en el mega cerrado. ¿Tienes frío? No. ¿Seguro? Sí. Es que como he mirado el... Es que... No, miraba. Ah, vale. ¿A qué temperatura estaba? Pero... No, que me llegó el decreto ley que lo tenía que tener a 27 grados. Sí, es que por eso lo miraba. 27 grados y 19 en invierno, claro. O sea, en invierno voy a tener frío y en verano... Esto es que... anda... hacer caso. Entonces, pues eso. Pues entonces el intervalo cerrado sí que tiene una relevancia muy importante. Pero claro, yo... Bueno, pues... Cosas, te malacostumbras en ciertas cosas y ya está, ahí metes la gamba. Primera condición de Bolzano. Segunda condición de Bolzano. Bueno, pues que tengamos f de a por f de b que sea más pequeño que 0. ¿Qué significa eso? Eso significa básicamente que tiene un cambio de signo. Cuando yo cojo dos imágenes, dos valores de la imagen de mi función, las multiplico y me da negativo, significa que esos dos lugares de la función están en lugares contrarios, es decir, en dos partes del eje diferentes. Ejemplo, si yo tengo por ejemplo una función que hace así, yo tengo aquí f de a que me da un valor negativo, f de b que me da un valor positivo. F de a por f de b me va a dar obviamente negativo, ¿no? Blanco y en botella, el producto de las imágenes tiene que ser negativo. ¿Bien? Claro, esto significa que existe un cambio de signo en un cierto intervalo. ¿Vale? Eso sí que es una cosa. F no tiene por qué ser estrictamente esta misma A y esta misma B. O sea, tanto A como B podrían ser cualquiera de los números que estuviesen dentro de este intervalo. Pero bueno, para hacer la generalización, pues lo dejamos así, ya está. Entonces, pues esto es básicamente que tenga un cambio de signo. Esto también muchas veces, de hecho, yo cuando a mí me lo enseñaron, me dijeron, bueno, pues que f de A sea positivo o que f de B sea negativo. O al revés. Vale, es lo mismo. Vale, pero bueno, así es mucho más corto de escribir y listo. Bien, entonces una vez que nosotros tenemos esto, con estas dos condiciones, ya tenemos todas las condiciones que tiene que cumplir el teorema de Bolzano para que se cumpla dicho teorema. Y ahora, ¿qué dice el teorema? Bueno, pues el teorema dice esto. Eso significa, por conclusión, existe un C que pertenece al intervalo AB, dos puntos que significa tal que f de C sea igual a 0. Y ahora tú dices, ¿tú eres tonto? ¿Qué te pasa? ¿Qué quiere decir esto? Y yo te digo, normal. Te has quedado con la misma cara, estás pensando lo mismo que pensé yo cuando me lo pusieron a mí en segundo de bachillerato. Yo, ¿qué dices? ¿Vale? Bueno, básicamente, todo esto carece de relevancia, carece de importancia, carece de todo, si no sabes lo que está queriendo demostrar el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano básicamente me quiere demostrar si una función tiene solución. Si una función, perdón. Si una función corta en el eje de las x, si una función tiene una raíz, o un polinomio de una raíz, o si yo convierto una ecuación que tenga solución. ¿Vale? Eso es lo que me demuestra el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano me demuestra básicamente que una función tiene que hacer esto. Y esto es lo que tiene que dibujar tu cerebro cuando estamos hablando del teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano básicamente me demuestra que ocurre este corte. Porque cuando nosotros tenemos una expresión, una ecuación, bueno, más bien una función, y vemos que la función corta en el eje de las x, pues sabemos que esa ecuación va a tener solución.
si sabemos, bueno, pues de hecho, cuando nosotros ya teníamos una ecuación de segundo grado y la parábola me hacía esto, la raíz nos daba negativa. No tenía una solución real. No cortaba en el eje. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto básicamente es lo que me dice, lo que tienes que entender de Bolzano. Que tengo esto y dices, bueno, pero a ver, ¿y no es más fácil coger la función, igualarla a 0 y ya está? No sé, o sea, si yo quiero saber que yo tengo esta función, poco, y yo quiero saber si esto ocurre, pues cojo la función, la igualo a 0 y me quedo tan ancho. Y ya está, y resuelvo, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? Sí. Dices, ¿para qué voy a hacer? ¿Para qué voy a aplicar una tontería como esta? Bueno, pues yo te invito a que tengas esto de aquí. Y me digas cuál es el valor de x que hace que esto tenga solución. Me igualas la f de x a 0, es decir, igualas esto a 0, y tienes pues logaritmo neperiano de x es igual a seno de x. Venga, pues vamos a despejar la x. Venga, esto, e elevado a... mierda, seno de x. ¿Y esa x ahora con la abajo? Estas son llamadas ecuaciones de Newton. Ah. ¿Vale? No tenemos manera, o sea, sí, sí que hay una manera, hay formas, no hay una, hay unas cuantas, de saber la solución de estas ecuaciones. Que es, bueno, con el método de Newton-Raphson. Newton-Raphson. ¿Vale? Que es un método iterativo, que hacemos pim, pam, y podemos ir encontrando de manera acotada y aproximada las soluciones. ¿Vale? De hecho, podría ser perfectamente un ejercicio de primero de bachillerato, ¿vale? Porque yo simplemente os digo, bueno, el algoritmo, tenéis que ir haciendo rectas tangentes en este sentido, y básicamente pues podríais perfectamente sacarlo, ¿vale? De hecho, el año pasado lo hice con algunos de primero. Es una tontería, es una tontería, pero luego es un poco trabajoso, ¿vale? Pero de esa manera ya ahí es imposible ya que el niño se olvide de hacer una puñetera recta tangente, es imposible, y entiende ya de puta madre perfectamente lo que significa una derivada. ¿Para qué nos sirve hacer una recta tangente y para qué nos sirve hacer una derivada y para qué nos sirve? Bueno, pues por ejemplo para saber de manera aproximada lo que vale esto. Pero tenemos otros sistemas, tenemos por ejemplo el teorema de Taylor, que no lo vas a ver, pero da igual, ya te lo dejo caer. Entonces el teorema de Bolzano está para este tipo de cosas. Bueno, y no únicamente para esto, sino para un polinomio también. Imagínate que nosotros tenemos un polinomio que Ruffini pues no funciona. X elevado a 4, no sé qué, y dice, no puede. Uy, vaya grano. Qué fuerte. Esto es mi espejito. ¡Hostia! Bueno, sobreviviré. Entonces, bueno, tenemos una función, la igualamos a 0, vemos que la función nos dice vete a la puta mierda, gilipollas, y dices, hostia. Pero yo solamente, no me importa cuál es la solución, yo solamente quiero saber si tiene solución, ya está. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor te puedo hacer un enunciado en el que yo te pregunte, tenemos esta función, ¿me podrías decir si esta función tiene algún punto de inflexión? ¿No? Y entonces, pues claro, si yo te pido que tenga algún punto de inflexión, o bueno, no exactamente. En algún punto en el que su segunda derivada se anula, claro, tú me haces la segunda derivada de eso, lo igualas a 0 y ves que no te sale, que sale una cosa muy fea y que no puedes saberlo, ¿vale? Entonces, bueno, como no puedes saberlo, pues no pasa nada. Aplicas Bolzano a la expresión de la segunda derivada y entonces pues dices, anda, mira, sí, Bolzano se cumple, entonces ya sé que tiene solución, ya sé que va a tener algún punto en el que su segunda derivada sea igual a 0. ¿Vale? ¿Sí o no? Bueno, pues eso, ¿vale? Y entonces, ¿esto cómo se lee y cómo es? Esto básicamente existe. Esto significa, esto es por conclusión, esto es existe. Y nos dice, existe un C entre A y B. Claro, A y B, ¿dónde está? Bueno, pues vamos a poner que aquí está, y vamos a poner que aquí está B. Y C tiene que estar por aquí dentro. ¿Vale? Fíjate que el intervalo es abierto. Y dices, vale, ¿y por qué el intervalo es abierto? El intervalo es abierto porque no podemos dejar la posibilidad de que C pueda ser ni A ni B. ¿Y por qué no puedo dejar que sea ni A ni B? Pues tan sencillo como una cosa, mariposa, y es que si A es igual a C, es decir, si C es lo mismo que A,
esto ya no me da más pequeño que 0, me da igual a 0. ¿Por qué? Porque sería justamente el punto en el que corta, claro. Y esa es una de las razones. Aparte, que si nosotros coincidiese C con A o C con B, no habría ni un cambio de signo, no podría haber un cambio de signo, porque no tendríamos una parte positiva y una parte negativa, porque no podemos mirar más allá de ese intervalo, ¿vale? Pero bueno, entonces por eso lo dejamos abierto, para que C no pueda ser exclusivo, ¿vale? Para que C no pueda ser ni A ni B. Entonces pues C tiene que estar por aquí, tal que la imagen de la función cuando la x vale C sea exactamente 0, ¿vale? Entonces claro, este C, pues, ¿la función es continua? Sí, la función es continua. ¿Tiene un cambio de signo? Sí, porque aquí A me va por aquí, B me va por aquí, vale, perfecto, tiene un cambio de signo, por lo tanto esto tiene que ocurrir, ¿vale? Imagínate que la función no es continua en un cambio, no es continua en un intervalo, ¿vale? Vamos a ver que presenta una discontinuidad, ¿vale? Por ejemplo esto, ¿vale? Si nosotros ponemos esta y ponemos este intervalo, vemos que efectivamente f de menos 3 pues me da menos un tercio y f de 3 me da un tercio, cosa que me da negativo, ¿no? Sí. Entonces la segunda condición de Bolzanito se me cumpliría, pero la primera condición no se me cumpliría. ¿Por qué? Porque no es conexa de menos 3 a 3. Presenta una singularidad, presenta una discontinuidad en 0. Y entonces, pues no tendría solución, ¿vale? La vida es dura, como una verdura, entonces esto haría así, ¿vale? Y no cortaría obviamente en el eje, porque la primera condición no la cumple, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, other example. El siguiente ejemplo es el siguiente. Vamos a poner, por ejemplo, yo qué sé, pues f de x es igual a x al cuadrado más 1. Con esto no hace falta hacer el teorema de Bolzano, sinceramente. ¿Por qué? Porque esto lo igualas a 0, ves que esto te da así y ya está, punto. Pero bueno, tampoco se me ocurría ahora mismo otra cosa. Vale, a ver, sí, pero me da vergüenza pensar. Vale, yo me cojo y yo digo, esto es continuo. Sí, es continuo donde te dé la gana. ¿Vale? Continuo en todos los dominios, en todo su dominio, y sus dominios son todos reales. Así que felicidades. De locos. ¿Tiene un cambio de signo? Pues no tiene un cambio de signo. ¿Por qué? Porque esto va a ser siempre estrictamente positivo. Y esto pues le va a sumar 1, así que jamás va a ser negativo, jamás vamos a poder encontrar que la segunda hipótesis de Bolzanito se me cumpla. Así que, pues, no corta. Pero ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Significa eso que cuando el teorema de Bolzano no se cumpla, la función no va a cortar? Es decir, fíjate que los dos ejemplos que te he puesto, esta no cumplía la continuidad y no había corte. ¿A qué no? Fíjate que te he puesto esta y no cumplía esta y tampoco había corte. Entonces tú podrías pensar, que decir, vale, pues si no cumple el teorema de Bolzano, entonces no va a cortar la función, no va a tener solución. Tú podrías pensar eso, ¿no? Porque de esos dos ejemplos que te he puesto, que son los típicos que se podrían poner, si te lo explican, si no te lo explican, pues te jodes, ¿vale? Pues ya está. Pues ese razonamiento es completamente falso, ¿vale? Completamente falso. Y mi maestro me dijo una frase brutal. Si plou, estic en el cine. Però si no plou, no diguis que no sóc en el cine. Perquè si no plou, yo puedo hacer lo que me salga de los cojones. Si plou, cine. Pero si no plou, puedo estar donde me dé la gana. ¿Puedo estar en el cine? Sí. ¿Qué te dice a mí que no puedo estar en el cine? ¿Quién te está diciendo que no? Claro que puedo estar en el cine. Claro, yo puedo estar en el cine, por supuesto que puedo estar en el cine. Déjame de tocar los huevos, claro que puedo estar en el cine, por supuesto que puedo estar en el cine. ¿Vale? Pues de la misma manera, si no se cumple una de las dos, no significa que esto no exista. Significa que no lo podemos demostrar. Pero puede tenerla. Ejemplo. Estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando.
Bueno, da igual, la voy a pintar porque a mí no se me ocurre ninguna. ¿Qué quieres que te diga? No sé. Entonces, bueno, imagínate que yo tengo esto. Es que yo soy medio monger, porque claro que... Pero bueno, da igual. Voy a poner esto, ¿sí? ¿Vale? Tiene una cintura oblicua bastante fea, ¿vale? Porque esto de oblicua tiene lo que yo, de profesor de inglés. Y yo te digo, bueno, que tiene que ser, bueno, pues de este intervalo, ¿vale? De este intervalo a este intervalo, ¿no? ¿Sí? Bueno, claro, ¿tiene cambio de signo? Sí, tiene cambio de signo. ¿Es continua? Bueno, presenta una discontinuidad aquí. Pero sí, tiene dos cortes, tiene dos soluciones. Entonces, ¿vale? Es que ahora mismo estoy pensando en otro ejemplo así para ponerte que sea más divertido, pero la verdad que no se cumpla ni una ni la otra. Ah, no, que coño, soy reclamonger. Qué tonto que soy. Por ejemplo, f de x igual a 0. Por ejemplo. Bueno, a ver, ¿es continua? Sí, puede decir que sí, que es continua. ¿Tiene cambio de signo? No, no tiene ningún cambio de signo. Pero se cumple, sí, coño, ya te digo yo que se cumple, y encima se cumple para todos. Porque es el propio eje. Es el propio eje de las x, ¿vale? Es que fuerte, que no se me ocurre ninguna otra más divertida. Estoy oxidado. ¿Vale? Entonces, si se cumplen estas dos, se cumple el teorema de Bolzano y por lo tanto tiene solución. Sabemos que tiene solución. ¿Vale? Si no se cumplen, puede tener o no puede tener, pero no lo sé. Solamente me demuestra si tiene solución, ¿vale? ¿Segura? Sí. Vale, pues mira, vamos a coger y vamos ahora, pues, obviamente los típicos ejercicios, los primeros ejercicios que te ponen así en el libro de texto, que son estúpidos, pues te dan el intervalo ahí, todo bonito, todo rico, todo sexy. Y... Ay, perdón. Me muero. Pero nosotros vamos a jugar un poquito pues más con, no sé, pues con cosas. Vamos a establecer la función de ¿vale? Yo sé que esto tiene solución. ¿Vale? En el intervalo que te dé la gana. Lo puedes poner en el intervalo que tú quieras. Yo sé que esto tiene solución. ¿Por qué? Porque yo sé que este seno va oscilando todo el rato. Yo sé que seno va a tener pues un negativo, o sea, positivo, un negativo, positivo, un negativo. Muy bien, perfecto. Y yo sé que va a ser estrictamente creciente. Siempre va a ser positiva. Ahí todo. Entonces pues va a tener soluciones y va a tener infinitas soluciones. ¿Vale? Va a tener soluciones. ¿Vale? Va a tener soluciones. Entonces pues yo ahora vamos a ver pues si podemos hacer bolzanito. ¿Vale? Y no te voy a dar intervalos. En el cole te van a dar intervalito. ¿Vale? Yo ahora quiero demostrar, ¿vale? Si esta expresión, si f de x tiene alguna solución, tiene alguna raíz real significa lo mismo que solución, corta en el eje de las x o se anula en algún punto. ¿Vale? Decir todo eso significa, básicamente, que tenga solución. ¿Vale? Bueno, vamos a ver si se cumple esto. Si se cumple, no quiero saber cuándo. ¿Vale? Simplemente quiero saber si ocurre. Y ojo, si ocurre, o tú encuentras que ocurre una vez, tú no puedes decir que ocurre una única vez. Tú solamente puedes decir que ocurre al menos una. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir más. ¿Vale? ¿Por qué? Imagínate que yo pues hago así, esto. ¿Vale? Y yo pues miro aquí, tiki, miro aquí, tiki, cambio de signo, esto es continuo, perfecto, divino, pero ¿qué ha pasado aquí? Que he cortado 20 veces, ¿no? Entonces, pues, vamos a mirar. Vamos a ver, f de x es continua. Pues sí, f de x es continua y encima es continua en todos los x pertenecientes a los reales. Así que, ¿por qué? Porque el denominador jamás puede ser 0 y seno de x es feliz, ¿vale? Es una función perfectamente continua y tiene dominio en todos los reales, así que todo perfecto. ¿Es continua en todos los reales? Sí. Muy bien, pues ahora pues tengo que encontrar un intervalo. ¿Y qué quieres que te diga? Tonto el último. A ver, creo que tú ya te habrás dado cuenta que para x igual a 0
eso ya tiene solución. ¿Por qué? Porque para x igual a 0, seno de 0 es 0, e elevado a 0 es 1, 0 partido 1, 0, ¿no? Así que nosotros pensamos y nos ponemos y decimos, bueno, pues voy a poner, en vez de poner, como ya sé que para sirve, pues lo voy a poner pues para f de pi. F de pi, ¿qué nos da? F de pi no, tonto el culo, idiota, gilipollas, te va a pegar. F de pi medios. F de pi a 0. ¿Positivo o negativo? Nos va a dar positivo. ¿Por qué? Porque seno de pi medios, ¿vale? Seno de pi medios es seno de 90. Seno de 90 es 1. Así que es positivo, ¿no? Positivo, positivo. Pues positivo, entonces esto me da positivo. F de, bueno, pues para pi no vale porque ya nos da 0. Es un ejemplo de mierda lo que he puesto, pero bueno. Y entonces pues lo voy a hacer pues para 3 pi medios. Y me da negativo. ¿Vale? Me da negativo. De hecho, 3 pi medios, ¿vale? 3 pi medios me tiene que dar a menos 1. ¿Vale? Muy bien, entonces pues ya me da cambio de signo también. ¿Vale? Entonces yo, como conclusión, yo puedo asegurar de que existe al menos un c perteneciente al intervalo pi medios, 3 pi medios, tal que f de c sea igual a 0. ¿Vale? Que ya te digo que es una soplapollez porque esto me lo acabo de inventar y eso es normal, pero bueno. Ya hemos visto que que para 0 tiene solución y para pi pues también, y para pi también tiene solución. Pero ahora voy a rizar el rizo y te voy a preguntar, escucha, ¿esto tiene algún máximo o algún mínimo? ¿No? ¿Tiene algún máximo o algún mínimo? ¿Y qué tiene que cumplir para que una función sea máxima, o sea, tenga un máximo, tenga un mínimo? Cuidadito. Porque tú puedes decir, bueno, pues que su primera derivada sea igual a 0. Pero para x elevado a 3, su primera derivada da 0 para x igual a 0, pero 0 no es ni máximo ni mínimo. Es justamente un punto de inflexión, ¿no? Bueno, ya nos ocuparemos de esos daños colaterales. Vamos a jugar con esto. Yo de momento te voy a pedir que me demuestres que su segunda derivada sea igual a 0. ¿Vale? Su segunda derivada, no, quédate, su primera derivada, quédate. Vale. Entonces ahora, ¿qué es la primera derivada? Coseno de x por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, partida a la segunda al cuadrado. Y si nosotros nos ponemos a simplificar un poquito, esto nos queda coseno menos seno, partido e elevado a x, ¿vale? ¿Bien? Pues ya tenemos esto. Y yo quiero demostrar, de momento quiero demostrar que esta función tenga, pues, un extremo relativo. ¿Vale? Por lo tanto, tiene que ocurrir que esto, como mínimo, tenga que ser igual a 0. Entonces vamos a probar que esto me cumpla Bolzano, ¿no? Dices, vale, Edu, a ver. Me dices extremo relativo, ¿no? Me dices extremo relativo. Tiene que tener un extremo relativo. Si tiene que tener un extremo relativo, implica que la función me tenga que cortar, ¿no? Y por lo tanto, si me tiene que cortar, ¿vale? No me vale, por ejemplo, con esto, porque esto, aquí tiene pendiente 0, cumpliría que su derivada sería igual a 0, pero no cumpliría con que fuese un extremo relativo, ¿no? ¿A qué no? Porque no es un extremo relativo. Pues te voy a decir una cosa, ¿sabes que la derivada de x elevado a 3 no cumple Bolzano? Ah. La derivada x elevado a 3 no, la derivada de x elevado a 3. ¿Y sabes que la derivada de x elevado a 3 sí que se cumple, que sea igual a 0? O sea, es decir, la derivada de esto es 3x elevado a 2, ¿no? Sí. Si yo lo igual a 0, sabemos que esto es para x igual a 0, ¿no? Pues no cumple Bolzano.
¿Por qué no cumple Bolzano? ¿Es continua? Sí, es continua. Cambio de signo, no. Es x al cuadrado. Siempre va a dar positivo, ¿no? Entonces no cumple Bolzano. Entonces, cosita, anécdota. Si una derivada cumple Bolzano, si la derivada de una función cumple Bolzano, tiene un extremo relativo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú cuando estás mirando el cambio de signo, no estás mirando el cambio de signo de la función, sino estás mirando el cambio de signo de la derivada. ¿Y la derivada qué es? Es la pendiente, ¿no? Entonces estamos viendo que tiene un cambio de pendiente. Pendiente positiva, pendiente negativa, o al revés. ¿Vale? Por lo tanto, si yo aplico Bolzano a una derivada, eso me demuestra que sea un extremo relativo. ¿Vale? ¿Bien o no? Entonces, miramos esto. Continúa en all the reals, yes baby. Y aquí tampoco hay que ser muy listo porque sabemos que, por ejemplo, para 45 grados, ¿vale? Es decir, para pi cuartos, pues tendría solución, ¿vale? Así que, bueno, lo vamos a hacer para f de 0 y para f de pi medios. Si lo hacemos para f de 0, esto me da 1, esto me da 1 y esto me da 0. Por lo tanto me da positivo, ¿no? Para pi medios, coseno de pi medios, coseno de 90, ¿qué es? Roscazo, ¿no? Menos 1 y aquí pues positivo. Al cambio de signo. Al cambio de signo. ¿Eh? Ay, me ayudo. Al cambio de signo. ¿Te puedo grabar? No. Al cambio de signo. Pues es que estabas en una postura un poco rara. Al cambio de signo, sí, al cambio de signo. Sí. Por lo tanto, continua, cambio de signo, se cumple Bolzano. Sí. Y fíjate con la potencia que tiene esto, fíjate la potencia que tiene, que no solamente me demuestra que tiene solución, sino me demuestra que una función tiene un extremo relativo. Es decir, que tiene un máximo, que tiene un mínimo. En esta función, justamente, ¿vale? Justamente porque se ve que hoy no estoy muy inspirado, también podríamos haber visto perfectamente que tenía solución. ¿Vale? Resolvíamos, esto lo pasamos para el otro lado, seno igual a coseno, cuando seno es igual a coseno, pues en infinitos lados. Entonces, pues, no, en todos no, pero en infinitos. Perdón. Cada pi cuartos más k pi, pues tiene un ¿vale? Cortaría, en ese caso. ¿Vale? Entonces, pues bueno. Pues. Entonces, ya Bolzano no es solamente búscame la solución de una función. No. Ya Bolzano es demuestra que esta función tiene un extremo relativo y vemos que la derivada es imposible de igualar a 0 y ver que tenga solución. ¿Vale? Pues eso, Bolzanito. ¿Vale? Entre otras aplicaciones que encontraremos. ¿Vale? Porque hay más aplicaciones. ¿Me sigues o no? Sí. ¿De verdad? Sí.